Bueno, pues como está la megafonía como está, vamos a hablar alto. Yo creo que se nos oirá. Ayer se nos oía, nos escuchaba, así que esperemos que hoy también. Bueno, primero buenas tardes a quienes nos acompañáis y a quienes ya estuvisteis ayer con nosotros aquí mismo. Abrimos estas jornadas que estamos llevando a cabo en Barruelo bajo el título de Memoria Minera y Horizontes Culturales, es decir, mezclando estas dos nociones de la memoria y el horizonte. Y de hecho, la mesa en la que ayer participaron María Luisa Picado, Abel Aparici y Fernando Cuevas, pues fue navegando entre la memoria y el horizonte. Inevitablemente se mezclaban, ¿no? Y supongo que hoy también. Porque al fin y al cabo el punto de partida de las dos mesas eran libros donde cada uno de ellos, cada uno de esos libros, cada una de esas personas que los habían escrito, pues recogían de una manera más o menos literaria o con forma de mayor ficción o menos ficción, pues su propia memoria, la de María Luisa en un pueblo que es Matarrosa del Sil, la de Abel recreaba unas historias en la parte entre el Bierzo y el resto de la provincia de León, y Fernando nos hablaba de la situación aquí. Bueno, hoy sucede en cierto modo lo mismo, también partimos de 3 libros y vamos a ver a dónde llegamos, ¿no? Que nunca sabemos, pero ayer llegamos a buen puerto de todas maneras, y hoy seguro que también. Entonces, en principio, os presento a quienes están con nosotros y luego ya nos vayan dando pormenores de los libros en virtud de los cuales les hemos convocado a esta sesión. Bueno, en primer lugar está conmigo aquí Aitana Castaño, que viene desde Langreo. Veréis que tiene un acento andaluz notable. De Jerez de la Fronteira, sí, concretamente. Aitana es periodista y escritora. Bueno, y sobre todo la habíamos traído aquí por un libro, quizás el que más trascendencia ha tenido, no sé si el que más satisfacción te ha dado, que es el de Carboneras, ¿no? Luego está Noemí Sabugal, que viene desde El Bierzo, desde Ponferrada. Pero no sé aunque su origen está en Santa Lucía de Gordón. Y Noemí está ahora mismo, como dicen, en el candelabro, ¿no? Por un libro que ha publicado que es Hijos del Carbón y que va por la 4ª edición, decías, ¿no? O sea que, bueno, en este mundo nuestro, 4 ediciones de un libro es para tirar fuegos artificiales, cohetes y que los mineros hagan cosas especiales. Mira qué brazo. Exacto. Es minero. El que tuvo, retuvo, Zana. Sí. Bueno, o sea que ha trabajado en la Ollera Vascolonesa, otra empresa también desaparecida, como toda la minería, y de eso hemos estado hablando estos día y medio que llevamos aquí, sin entrar en pormenores, simplemente, bueno, constatándolo una vez más. Pero él también tiene otras facetas, entre ellas la de escribir, tiene esos vicios, ¿no? Y publicó un libro muy bonito que se llama Relatos Mineros, donde seguramente cuenta sus peripecias, y esto es lo que a los 3 les trae aquí, por lo que les hemos convocado, como hicimos ayer con quienes estuvieron en la mesa. Así que, como de lo que se trata en primer lugar, sobre todo, es que conozcamos mejor esos libros, luego ya entramos en diálogo y, si queréis, también podemos participar todos, pues vamos a empezar por Aitana, si te parece, por seguir el orden como estamos sentados. Y cuéntanos algo de Carboneras, ¿no? O de lo que quieras. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a la Fundación por invitarnos y al pueblo de Santullán, que me hace mucha ilusión porque comentaba ahora a Noemí, resulta que yo enteréme hoy por la mañana que mi abuelo estuvo en este pueblo viviendo un año, en los años 40, reprofundizando el pozo. Entonces ya estoy buscando a gente que se me parezca, por si acaso tengo yo que heredar algo aquí y no lo sabía. Quírate la mascarilla para ver. Si tiene alguien del pueblo estos 2 peques, me lo decís, que ya que son familia. Pero bueno, no, hízome mucha ilusión porque, bueno, solo el hecho de imaginarme que mi abuelo con 18 años anduvo por este pueblo, a mí, como tengo esta sensibilidad a la narrativa, pues a mí ya me gusta. Y para hablar de Carboneras y centrarme un poco, porque como podéis imaginar o podéis intuir, me gusta mucho hablar, y entonces voy a intentar ser como concisa. Carboneras y el segundo libro que publiqué con la editorial Pez de Plata, que publicamos en realidad, si me veis muchas veces hablar en plural, y porque el libro está escrito por mí, pero está hecho a 4 manos, con 2 manos de Alfonso Zapico, que es el dibujante de cómic, el ilustrador, que ilustra los relatos.
Cuando hace unos años, hace 2 años, sacamos el primero de los libros que hicimos Alfonso y yo, que se llama Niños de Humo, nos habían quedado muchas cosas por contar. Niños de Humo y un compendio de relatos, de microrelatos sobre los cuenques mineres que además habían escrito durante 15 años y dieron la sensación de que habían quedado muchas cosas por contar. Entonces, en esos 2 años, desde el 2018 hasta el año 2020, que sale Carboneres, yo me dediqué un poquitín a pensar historias, de esas historias que se nos habían quedado sin contar y de muchos protagonistas de les cuenques que se quedaron sin reflejarse en los Niños de Humo. Y además, hazme gracia porque les cuenques de los que se hablan Carboneras y en Niños de Humo son fundamentalmente les cuenques mineres asturianes centrales, que es donde soy yo soy de Langreo. También hablo de Mieres, que estoy no sé si aquí hay un poco de... ¿Hay aquí algún pueblo con el que...? Con Guarda, a lo mejor. Sí. Con el que haya pique. Con el que haya pique. Bueno, pues el pique nuestro y entre Langreo y Mieres, ¿no? Y como los de Mieres son como de otra raza. Después descubres que son gente maja, pero son como el teatro que tenemos y que nos llevamos fatal. Entonces, bueno, fundamentalmente son los cuenques mineros asturianos, pero por ejemplo a mí el libro de Noemí, que me encantó, pues una de las cosas que me descubrió y que lo hablamos ella y yo alguna vez ya, y es que en realidad los cuenques mineros son muy parecidos en cualquier sitio de España al que vayas. Aquí en Barruelo yo veo muchas cosas que me recuerdan hacia años. Lógicamente, no solo las montañas, que también, pero bueno, esos edificios industriales, en muchos casos abandonados, esa memoria decíame Fernando que aquí llegó a haber empadronados 9.000 personas, pero vecinos llegó a haber unos 12.000. O sea, esa memoria de lo que fuimos y es muy parecida en todos los lados, ¿no? Más allá de después cómo vino la reconversión minera, que eso también nos iguala mucho a todos los cuenques mineros. Entonces, cuando sacamos adelante Carboneres, queríamos recoger parte de ese pasado, en este caso reflejado en unas mujeres carboneres, pero que son protagonistas de muchos de los relatos, pero no son los protagonistas absolutos. Yo creo que los protagonistas absolutos de Carboneras y de los Niños de Humo eran los cuenques mineros en su conjunto y sobre todo una época concreta que esto más o menos finales de los 50 y principios de los 60, en los que hablamos de una época muy complicada en los cuenques mineros, porque sí que es verdad que había mucho trabajo y eso estaba bien, pero también había muchas cosas malas, que era por ejemplo la represión y era lo mal que humanamente vivían muchas familias y sobre todo las mujeres, ¿no? En este caso los carboneres. Pero bueno, también hablamos de los emigrantes, de esa gente que a los cuenques mineros parece imposible que en los años 50 se fuera la gente, ¿no? Porque a las cuencas venía mucha gente en los años 50 a trabajar. De repente me salió como súper castellano, trabajar. Se te pega. Vino a trabajar, sí me pega. Venía a trabajar mucha gente, pero había gente que se iba, fundamentalmente se iban por razones económicas y la gente, ¿cómo por razones económicas? Sí, decía mi abuelo siempre, el que vino aquí no el otro, decía él, para trabajar en la mina hay que ser prove como una rata, si no, no entrabas a trabajar en la mina, sobre todo en minas complicadas y en minas peligrosas. Entonces había mucha gente que se iba de los cuenques porque no quería trabajar en la mina y había mucha gente que se iba de los cuenques por razones políticas, porque vivir en los cuenques era muy complicado. Sobre todo si, ya no te digo que tuvieras ideas diferentes al franquismo, que era fácil, sino simplemente que pensaras. Entonces hablamos de los emigrantes, hablamos de... Ahora estuve en el Bombero tomando un cafetín con Paula y nos enseñaba la libreta de fiar, el paisano, y bueno, pues esos comerciantes, esos chigreros que también fiaban a los mineros. Queríamos hablar un poquitín de todo eso, de ese universo que fueron les cuenques mineres de nuestros abuelos y de nuestros padres y que yo creo que hicieron en buena parte lo que nosotros hoy somos. Alfonso y yo, cuando hicimos los libros, cuando empezamos a hacer los libros, siempre decíamos, somos la primera generación de les cuenques mineres asturianes que como generación no estamos vinculados al carbón porque no trabajamos en la mina. O sea, nadie trabaja en la mina de mi época. Bueno, queda alguien, pero es muy residual. Pero, sin embargo, somos los últimos que vimos lo que eran les cuenques, que vimos lo que era tener miles de mineros, que vimos las manifestaciones, les huelgues, que vivimos lo que fue el final de la minería, pero con la minería viva. Entonces, siempre decimos que tenemos una especie o sea, lo que los cuenques nos dieron a nosotros, enseñáselo a los que vienen detrás, que son chavales, en muchos casos muy jóvenes, que no vieron lo que son los cuenques.
El principal público que tenemos son nuestras madres y padres y abuelos que les encanta encontrarse en los relatos, que a mí me encanta que se vean reflejados, pero también muchos chavales jóvenes que muchas veces se asusten de darse cuenta de dónde venían y les gusta. Entonces, bueno, pues nosotros, si lo permiten las musas, iba a decir Dios, pero no sé por qué, de repente me da por hablar castellano y ser como cristiana y no lo soy. Entonces, si las musas lo permiten, pues seguiremos trabajando. Y nada, os dejo con Noemí, que hijos del carbón, y hay mucha tela que cortar. Bueno, pero no me voy a extender de esto. Bueno, pues lo primero... Uy, ¿se oye? ¿Me oís? ¿Sí? Ah. Pues buenas tardes pues a todos y a todas y gracias por estar aquí, gracias a la Fundación Jesús Pereda, a Ignacio, a Fernando, que yo siempre que vengo aquí, pues Fernando es donde hay que ir a preguntar, ¿no? Y estoy muy contenta pues de estar con Aitana y con Zana porque, a ver, son dos personas cuyo trabajo me gusta mucho, en cuyo trabajo además me reconozco y que creo que además conforman un poco esta recuperación de la memoria. El alcalde, levántate. Hola, encantada. Que conforman, pues nada, gracias por venir. Que conforman un poco pues esta recuperación de la memoria que se está dando en estos años y que como dice Aitana, pues por una parte a nosotras nos puede venir por ser personas nacidas en una cuenca minera y en mi caso pues también pues hija y nieta y bisnieta de mineros y en el caso de Zana pues las personas que ya lo pueden contar de primera mano, ¿no? Entonces, bueno, además, tanto Carboneras como Relatos Mineros de Zana os lo recomiendo porque están las cuencas mineras y están las cuencas de León, ¿no? ¿Qué están en Hijos del Carbón? ¿O qué cuencas están? Pues en principio todas. Yo cuando me propuse escribir este libro, pues me lo propuse un poco con la sensación que yo creo que también tienen Zana y Aitana de escribir, de que era una memoria que se podía perder. Es decir, yo este libro empecé a escribirlo más o menos en 2017, era muy consciente, bueno, más bien 2016, finales de 2016, pero casi en 2017 de forma un poco más intensa, y era muy consciente de que en 2018, como sabéis, iban a cerrar las últimas minas, en 2020, en junio acaban de cerrar las térmicas, es decir, que era todo un sistema de vida que iba a desaparecer tal y como lo habíamos conocido, para convertirse en otra cosa, porque la historia de las cuencas mineras, la historia de Barruelo, la historia de Santa Lucía de Gordón, la historia de Langreo, pues seguirá contándose, pero ¿de qué manera, no? Estamos al borde del futuro, pero no sabemos verlo, ¿no? Entonces yo me propuse contar todas las cuencas mineras, ir por qué es lo que hice, ¿no? Estuve por toda España con Pablo Casal, que está aquí, que hizo las fotografías que aparecen en el libro. Había muchas más fotografías, pero bueno, la verdad es que a Alfaguara las fotografías le cuesta más porque, claro, es una editorial más literaria, digamos, ¿no? Pero hay algunas fotografías que son un poco la ventana a las distintas cuencas mineras, ¿no? Que, como decía Aitana, pues se parecen mucho, es decir, la historia en casi todas las cuencas mineras es muy parecida, con sus diferencias, pero me refiero muy parecida en el sentido de que el carbón es, como sabéis, un sector que lo copa todo, que ocupa a miles de personas, un sector marcado por la muerte, marcado por las enfermedades, es decir, un sector duro, con lo cual de esa dureza de la vida en la mina viene también una dureza política y reivindicativa, porque evidentemente tú si tienes un trabajo en el que te juegas la vida y tienes que pedir que te reduzcan el horario, porque antes, como sabéis, en la mina había horarios de 10, 12 horas, o que te suban pues el salario, el destajo, lo que sea, pues también son unas reivindicaciones muy fuertes. Es decir, ese carácter de las cuencas mineras es un carácter especial, diferente, que en todas se repite, ¿no? Yo he estado en la cuenca del Berguedà, por ejemplo, es una cuenca de Barcelona, y ahí, pues desde el 32, que hubo una revuelta del Alt Llobregat, hasta, por supuesto, el 34, hasta pasar a lo que hubo en los 60, hasta pasar a una tancada, a un encierro que hubo en el año 70, es decir, todas las cuencas mineras, y me da igual, pues eso, Palencia, que León, que Teruel, que Sevilla, que Córdoba, bueno, tienen esa historia reivindicativa, ¿no? Y esa dureza de la vida marcada por la muerte, por las enfermedades y también marcada por la unión de personas, que eso es muy interesante y lo hemos hablado muchas veces Aitana y yo, es decir, en una cuenca minera y muchos de los que estáis aquí seguramente vuestros abuelos o padres no sean de aquí, pueden ser a lo mejor extremeños, pueden ser andaluces, pueden ser gallegos, entonces esa
conformación, esa sociedad de aluvión que se conforma, que tiene también sus dificultades. Yo me he encontrado cosas curiosas que después ya hablaremos. Bueno, os voy a contar una muy particular que me llamó la atención. En Sevilla, en la cuenca de Villanueva del Río y Minas, ahí hubo muchos gallegos, entonces había problemas entre la comunidad gallega, digamos, y la propia sevillana. Entonces el ayuntamiento prohibió durante una temporada que se casaran entre gallegos y sevillanos, ¿no? Gallegos, sevillanas, bueno, después eso se quitó, pero quiero decir, con esas curiosidades, ¿no? Pero después vas a cualquier cuenca minera y te vas a encontrar, o a mí me ha pasado, incluso a día de hoy, de encontrarme con gente que son mineros de otras cuencas. O sea, y mi propia historia tiene de eso, es decir, mi abuelo es asturiano, mi bisabuelo también, y fueron a trabajar a León, con lo cual yo tengo de las dos, de la cuenca minera y asturiana, que Zana también, porque viene de la misma además. Entonces, bueno, de la buena que yo la mía. Claro, ahí está. Bueno, es que en Asturias sabéis que hay dos cuencas principales. Bueno, hay tres, en realidad también está la del Narcea, pero siempre tiene esta cosa de la cuenca buena y la cuenca mala. Y allí te ponen la trampa siempre y te preguntan ¿de qué cuenca eres? De la buena y de la mala, para ver de cuál cuenca dices y de cuál cuenca eres, ¿no? Yo tengo una chapa que dice, soy de la cuenca buena, la mala y la otra. Claro, entonces quedas pero bien me lo con las regaló dos. uno de Mieres, porque claro, ya vale para todo. Quedas bien con las dos. Claro. Entonces, bueno, que en este sentido el libro pues recorre un poco esta historia de la minería, pero también recorre, o mi idea desde luego también era hablar del momento actual, es decir, de ir recopilando testimonios y voces de personas que viven en esas cuencas, que han vivido toda esa historia y la están contando, y también un poco a veces hacer esa proyección un poco a futuro de qué se puede hacer, qué cosas pueden funcionar o qué cosas no, ¿no? Y después, bueno, ahí también recopilar el trabajo pues, de historiadores como Fernando, de gente que ha escrito libros literarios sobre la minería, novelas, documentales, en fin, reconocer, digamos, que esto es una memoria colectiva y que se construye de esa manera, ¿no? Y eso es lo que yo un poco pues, he pretendido con el libro. Ya voy a pasar a Zana, a ver si llega el... Ten cuidado. Se oye bien, ¿no? Sí, se oye bien, sí. Hola, buenas tardes. Bueno, yo por no repetirme en los agradecimientos, lo que sí quiero repetirme es en los halagos hacia los dos libros, el de Noemí y el de Aitana, que os recomiendo encarecidamente. Se lo he dicho a ellas en privado y no me duele en prendas decirlo públicamente. Noemí ha escrito un libro que es una guía de futuro para la historia, va a ser la guía central de cuando se estudie la historia de la minería. Y Aitana ha hecho unos dos libros en el que cuenta dos cosas muy importantes, que es lo que queremos nosotros resaltar en estos libros, ¿no? Para mí, que es el sentimiento de lo que se vivía en una comarca minera, ¿no? Y ella ha rescatado... Es que está picando carbón ahí detrás del alcalde, Ella ha rescatado al 50% de la plantilla que históricamente ha estado oculto, que es la mujer, y nos ha puesto en blanco sobre negro la importancia total de que sin ellas nada hubiese sido posible. Y también ha puesto a otra parte muy importante de lo que es la historia de las cuencas mineras, y era cómo la vivían los niños del humo, los hijos del humo, que son los hijos de los mineros, ¿no? y de estas mujeres carboneras. Por lo tanto, yo os recomiendo muy encarecidamente que os compréis los libros que están a la salida, los de ellos, y además os los van a dedicar si queréis. En lo que se refiere al libro que yo escribí, son 10 relatos, se llaman Relatos Mineros, sobre todo es original el título del libro, y yo he intentado abarcar también lo que es el sentido, el sentimiento de lo que han sido la trayectoria de las comarcas mineras desde que se conoce la minería de manera industrial. A mí el motivo que me llevó a intentar escribir algo, primero voy a aclarar una cosa, yo soy minero, siempre lo he dicho a todo el mundo, y soy minero vocacional. Yo pude haber estudiado si hubiese tenido méritos intelectuales de los que carezco, pero sí me hubiesen podido mis padres, con mucho sacrificio, haber pagado una carrera si hubiese valido para estudiar, que repito, no valía. Pero yo decidí ser minero porque yo quería ser minero y me siento súper orgulloso y volvería a ser minero. Dicho esto, ya no sé qué era lo que os estaba intentando decir, cuando la gente me dice si este libro que yo escribí es biográfico, yo he de decir que sería una perogrullada y sería
un abuso total de vanidad por mi parte en atribuirme lo que yo he escrito en ese libro. Hay memoria personal mía, sí, hay recuerdos de transmisión oral, también hay recuerdos que yo he adaptado de lecturas de libros históricos, pero no puede ser, no es de hecho mi biografía. Si se me acepta el palabra, sería una polibiografía, ¿no? O sea, porque habla de varias generaciones, de todos los territorios, porque los que seáis mineros o los que históricamente os hayáis movido en ambientes mineros, si leéis el libro os daréis cuenta de que lo único que varía son los nombres de los lugares. En muchos... Uy, ahora me oigo hasta yo. Que en muchos momentos son inventados, en otros parámetros del libro, en otros estados del libro no. Y yo siempre digo que hay una cosa que nos une a todos los mineros, y es que los mineros sabíamos y sabemos que bajo tierra no hay fronteras. Las fronteras bajo tierra no son fronteras, son divisiones administrativas que dependían de accionistas y de toneladas y de lo que fuera. Pero para los mineros en absoluto no nos importaba si el accidente o si el conflicto era en este pozo o en el pozo de al lado. Eso es una cosa que al perderla en 2012, y no sé si hoy es el contexto para hablarlo, pero sería muy interesante, cuando perdimos el concepto de lo de todos a una, vamos a sacar el sector que decíamos históricamente, vamos a luchar por el sector. Luego, cuando tengamos conseguido lo que sea, luchamos por la comarcalización, sacamos lo que sea para cada comarca. Cuando se perdió eso en 2012, que vuelvo a decir, los historiadores y las historiadoras deberían de dedicarse a eso porque es muy interesante. Eso yo no lo tengo escrito, pero sí que es interesante cómo se cerraron las comarcas mineras, cómo se están cerrando, cómo están quedando los pueblos. Hay uno de los relatos que es un viaje imaginario de alguien que podría ser mi nieto o mi hijo dentro de 25, 30, 40 años, cuando yo ya haya muerto, cómo regresa a un pueblo, como puede ser Barruelo, cuando ya no queda nadie en el pueblo. El pueblo ya está vacío porque la gente mayor se ha ido muriendo y la gente joven ha tenido que irse porque no hay alternativa económica, que también es una cuestión que deberíamos ver, si podemos, y tenemos tiempo a hablar hoy, de las alternativas económicas. Y entonces llega al pueblo y está solo y él hace una reflexión, y la reflexión es que al final los mineros se dan cuenta de que nos han engañado, ¿no? O sea, que todos los millones, la lluvia de millones, la lluvia de promesas se quedaron en eso, ¿no? En promesas. No llegó nada, la reindustrialización no se hizo, en fin. Yo lo que he intentado hacer en el libro es hacer una pequeña reivindicación, lo cuento en cada lugar donde voy a presentar el libro, que a mí me dolió muchísimo que el 31 de diciembre del 2018, cuando se cerraron ciertas minas en Alemania, todavía hay alguna abierta, pero cuando se cerraron muchas minas en Alemania, hay un vídeo en YouTube que yo os recomiendo que busquéis de cómo fue la última cordada de una jaula, de un pozo emblemático en Alemania, el día que lo cerraron. Cuando salió la última jaula, a la bocamina, en la planchada de la calle, estaba lo que sería el presidente de la comunidad autónoma, el presidente del Land de Alemania, estaban todas las autoridades civiles, había una banda de música, estaba el alcalde de la localidad, para recibir a la última jaula, que eran unos mineros que representaban a todas las generaciones posibles, y sacaban una piedra de carbón y se la entregaron al presidente de lo que sería la comunidad autónoma, repito, del Estado, y el tío lo cogió y dijo que esa iba a colocarla en un lugar, en el Palacio Presidencial, en un lugar donde todo el mundo lo viese, dada la importancia que había tenido el carbón y los mineros en la economía y en cómo se había desarrollado ese Estado, ¿no? Y a mí me dio rabia porque nosotros, los mineros españoles, en 2018, si nos descuidamos un poco, vienen a cerrarnos los pozos los antidisturbios. No nos echaron del país, no nos han cargado más muertos porque no han podido. Y a mí me dolía que con toda la riqueza y todos los avances sociales
que los mineros hemos aportado y han aportado las generaciones anteriores, saliésemos por la puerta de atrás. Entonces, yo creo que una cuestión muy importante era relatar qué es lo que pasaba realmente en las cuencas mineras, cómo lo sentíamos, para que si no escribimos nosotros nuestra historia, alguien va a venir y la va a escribir por nosotros. Y puede hacerlo con toda la buena intención del mundo. Yo no estoy juzgando que quien no sea de una comarca minera y escribe un libro sobre la historia de la minería lo vaya a hacer mal. Pero no lo va a hacer conociendo los sentimientos, porque los sentimientos los conocemos los que somos de la comarca minera. Sabemos lo que significaba llevar a un compañero al cementerio en un ataúd a hombro, o cómo quedaban las penurias de las casas donde se mataba un minero, o cómo quedaban los castigados en las huelgas. En fin, eso lo hemos vivido, ese sentimiento lo podemos trasladar nosotros. Otras personas pueden trasladar datos, ¿no? Pero los datos son más fríos. Entonces, en realidad, el libro que yo he hecho es, digamos, un repaso de sentimientos durante la historia de la producción industrial del carbón. Bueno. Vale, pues nada. Ahora funciona. Dos con vosotros Bueno, y pues, dos con nosotros. En primer lugar, como decía, se trataba de que nos presentaran sus libros y nos animaran a su lectura. Y bueno, quien quiera su compra, por eso está Héctor Escobar con nosotros, que nos ayuda en esos menesteres mercantiles y en otras fiestas. Claro, ellos en su exposición, si habéis ido siguiendo, algunas cosas también ya las comentábamos ayer con María Luisa, con Abel, aparecen cuestiones, no sabe uno muy bien por dónde dirigirse, ¿no? La parte más humana, más anecdótica, la parte de la justicia o injusticia del cierre, las razones económicas, hasta Dios ha salido, que no debe ser asturiano, no sé asturiano. Bueno, a saber, Ah, no preguntes por si acaso. Claro. Igual ya de Mieres. Entonces quiere decir que hay bastantes asuntos por donde derivar. Es verdad que nuestro objetivo, aparte de recordar y honrar, es ver hacia dónde vamos, ¿no? Es decir, yo creo que la pregunta es, desde esa misma vivencia vuestra, dolorida en parte, como Zan ha dicho, ¿no? Emocional, rigurosa, como pretende ser también el libro tuyo. Claro, ¿a dónde vamos, no? Sobre todo ahora que estamos con estas cosas de los fondos de transición energética, fondos europeos que nos van a hacer millonarios, etcétera, etcétera. ¿Hacia dónde vamos? En un lugar como este, como Barruelo, que sufrió la herida mucho antes que los nuestros y que han pasado más tiempo, decía ayer Fernando, aquí ya hemos vivido muchos dramas que ahora va a tocar a estas otras localidades que cerraron más tarde, ¿no? Bueno, pues ¿hacia dónde vamos desde la perspectiva de lo que habéis escrito? ¿O hacia dónde podríamos ir? ¿O en verdad, como dice él, el destino es el de ese hijo y ese nieto que llega y no hay nadie? No hay alternativa. Yo quiero pensar que no, pero os animo a que derivemos un poco por ahí, quien quiera empezar, da igual, ¿no? O por donde queráis. Sí, Vale, sí, no. Sí. Bueno, yo trabajo profesionalmente, soy periodista y trabajo en la televisión autonómica de Asturias, en la TPA. Llevo muchos años, voy a decir 20 años y vais a decir, ya imposible porque ella es jovencísima. Bueno, no tanto, pero gracias. Llevo 20 años escribiendo sobre les cuenques mineres y ya, o sea, lo de los fondos mineros me hace mucha gracia, ¿no? Porque ya llego en plan, bueno, venga, que vengan fondos de Europa, que vengan para acá, a ver qué hacemos, ya veremos. Somos como los argentinos que llevamos 40 años en crisis en les cuenques mineres. Sí, es cierto que yo sí creo que habiendo muchas cosas en común en les cuenques, como hablábamos antes y el libro de Noemí lo demuestra bien, sí yo creo que lo tengo también hablado mucho, sobre todo con la gente del Bierzo, que en Asturias, les cuenques mineros centrales, tenemos una cosa muy positiva, que estamos en medio de dos grandes ciudades que son Oviedo y Gijón, y claro, eso, al final yo vivo en Langreo, puedo vivir en Langreo porque aunque trabajo en Oviedo, yo estoy a 15 minutos de Oviedo, cojo el coche y voy a Oviedo, y el mismo ocurre en Gijón y está a 20 minutos, o sea, eso es una parte positiva que tenemos. Entonces, como no tengo ni idea de lo que hacer, de lo que puede ser el futuro desde un punto de vista económico y laboral, porque yo creo que en realidad no lo sabe nadie, porque además en les cuenques mineres de Asturias, que teníamos la minería pública y trabajaba en 30.000 mineros, creer
ahora mismo que en cualquier lugar del mundo, ni en Bangladesh, llegue una empresa y diga voy a poner 30.000 puestos de trabajo, eso es imposible. Uno, porque la sociedad del siglo XXI no lo permite. Y dos, porque yo no sé si conocéis los cuenques mineros asturianos, pero somos valles. O sea, ya es imposible que en un pozo donde trabajaban 1.200 paisanos bajo tierra, quepan 1.200 paisanos sobre tierra, porque vaya así, y imposible. Orográficamente es imposible. Entonces, por la parte que me toca, me voy a quedar con el capital humano y por qué creo que las administraciones de los cuenques mineros, una de las cosas que deberían pensar es ese capital humano, o sea, esa gente que somos de los cuenques mineros, que tenemos un cariño especial a los cuenques mineros. Mucha gente de fuera no lo entiende porque te dicen, ¿cómo te puede gustar Langreo con lo feo que es? Y digo, bueno, básicamente porque yo en mi pueblo, y como te oiga decir otra vez que yo es feo, igual te reviento la cara. Bueno, que porque me entra a mí el ramalazo de ser de la cuenca, un poco. Quiero decir con esto es una tontería, pero bueno, al final en los cuenques mineros, decía luego Noemí, ¿no? Fue un territorio de aluvión. Yo tengo RH negativo porque soy de la cuenca minera, pero el mismo no. Su madre es de Valladolid y su padre es de Córdoba. Eso es muy normal en los cuenques, que tu padre sea andaluz o tu abuelo gallego o de repente portugués. Y de repente toda esa gente se juntó en un espacio y en un tiempo que fue muy corto, que para la historia es cortísimo, es casi como un suspiro, que son 50 años, y de repente se creó una nacionalidad que es ser de la cuenca o ser de los cuenques. Se creó una nacionalidad. Y ese potencial, el de la gente que sabemos, que queremos y que llevamos con orgullo ser de las cuencas mineras, es lo que en cierta parte hace que Barruelo, por ejemplo, siga aquí y que tenga un alcalde tan joven como Cristian. Es eso. Entonces, utilicemos ese capital humano, ya que el capital económico que muchas veces viene de Europa, bueno, pues o se queda por el camino o se queda en manos que no lo saben, que lo más importante yo creo que es que no saben ni siquiera gestionar ese capital humano. Entonces, yo soy optimista como enfermiza, soy muy optimista. Con esto no quiero decir que creo que las cuencas mineras, por ejemplo Langreo, que ahora tiene casi 40.000 habitantes y llegó a tener 70.000, creo que vaya a crecer en población. No, yo creo que seguramente menguará, pero como está menguando Asturias. O sea, no mucho más. O sea, de hecho, estamos ahí como un poco parados. Menguará, pero ¿por qué no hacemos que la gente que decidimos vivir en las cuencas, que puedan tener puestos de trabajo decentes y desde luego puedan tener una calidad de vida que no tuvieron nuestros padres y nuestros abuelos? Porque sí, aquí había mucho trabajo, pero también había muchísima contaminación. Se vivía y esquilmaron la tierra, bajo tierra, sobre tierra, y los ríos, los montes hicieron lo que les dio la gana, con todo, con la naturaleza y con el medio ambiente. ¿Por qué no miramos a ver si por ahí, teniendo en cuenta ese capital humano, ese orgullo de ser de las cuencas y teniendo en cuenta que vivimos muchas veces en valles privilegiados que esquilmaron, lo juntamos y no intentamos hacer grandes alumineras que de repente den trabajo a 2.000 personas, que sabemos que es imposible? ¿Por qué no apoyamos las pequeñas y medianas empresas de gente que sea de aquí, que no tiene por qué ser todo dedicado al turismo, aunque está muy bien? Que hoy yo por Barruelo, me imagino que muchos somos los que estamos aquí, pero hay mucha gente caminando por ahí, yo me vi a mucha gente caminando. Pues yo creo que habría que potenciar un poquitín esas dos patas, con muchas otras, porque yo me voy a presentar a las elecciones en Langreo en 2027, ya os lo digo. Y va a ganar. No, es que como no gane lo dejo, ya te digo que yo voy a ganar. Y me voy a poner un buen sueldo porque ser alcalde, te lo juro que es como en plan, yo voy a cobrar un buen sueldo. Tienes que aprender de megafonía. Bueno, yo igual no me encaramo de arriba para poner el tal, pero quiero decir que al final vamos a pensar que los que quedamos aquí y los que queremos a les cuenques somos también un poco parte de la solución. No, la solución no nos la tiene que dar Angela Merkel, o yo qué sé, o von der Leyen. No deja que tenemos. ¿Qué es un buen sueldo?
Yo de 3.000 no bajo. ¿Quién me lo preguntó esto? Me parece que no la... Ya, 3.000 no va a de ganar. 3.000 no bajo. No sé. Ya digo yo que no va a ganar. Bueno, pero que yo me lo voy a poner. Yo decía que ibas a ganar y ahora ya... No, yo voy a ponerlo, yo lo voy a decir en campaña. O sea, yo no voy a engañar a nadie, yo voy a poner 3.000 euros. 24/7, 365 días al año, nunca paga, hombre. Mira, Cristian, solo me aplaude Cristian. No hay ningún alcalde más, por el mundo. A ver, moderación. Moderación pide Ignacio ahora. Bueno, pues a ver, cuando se habla del futuro, que ojalá nos gustaría a todos tener una bola, ¿no? Claro. Una bola que nos lo dijera, pues yo siempre pienso cómo ser útil, qué decir de utilidad, ¿no? Y muchas veces lo que hago a veces es hablar de aquello que yo he visto que ha funcionado o aquello que a lo mejor no ha funcionado, ¿no? Que son cosas que a lo mejor pues muchos conocéis y quizá otras que no hayáis visto, ¿no? Voy a hablar primero un poco de la zona de aquí, ¿vale? Yo cuando llegué a Barruelo, pues mira, vi el Museo Minero, que es algo que no he visto en todas las cuencas mineras, lo cual está muy bien, porque os aseguro que hay cuencas mineras que, digamos, toda esa historia no se sabe dónde está. Es decir, una persona que llegue no sabe dónde enterarse de lo que ha sido ese pueblo, ¿no? Entonces, eso está muy bien, ¿eh? Eso es una cosa que es positivo, es muy bueno. Después, claro, es difícil, y yo vengo también de una zona montañosa, una zona con dificultades de comunicación, o sea, tiene una carretera nacional, pero entendedme, no tiene una autopista que pase por ahí, ¿no? Y entonces eso también tiene sus dificultades, ¿no? Pero bueno, lo que he visto, por ejemplo, en Valencia, la parte de la ganadería, por ejemplo, extensiva, que hay en la parte de la comarca de Los Redondos y la Pernía y todo esto, es una ganadería que posiblemente en el tiempo que hubo las minas existiría, digamos, la gente tendría a lo mejor poca ganadería o algunas vacas, pero posiblemente no de una forma ya directamente dedicada a la ganadería extensiva. ¿Con esto a qué voy? Bueno, aparte, eso, y lo que decía Aitana, del tema de, la gente que a lo mejor viene a la naturaleza y los, en fin, mesones, hostales, hoteles, todo eso es interesante, ¿vale? Yo os voy a contar, pues, cosas que he visto un poco en este sentido en otros lugares, también, digamos, parecidos a Barruelo. Lo que pasa que es verdad que cada sitio tiene sus características, ¿no? Por ejemplo, la comarca del Berguedà, que está ahí en Cataluña, claro, es el prepirineo catalán. Al fin y al cabo es Barcelona, al fin y al cabo está cerca de Francia y tiene bastante turismo de Francia, pero sí que hay mucha recuperación de casas allí. Entonces, claro, esa recuperación de casas también va un poco venida porque si hay pues, lugares de turismo rural, restaurantes, no sé qué, siempre hay un movimiento de fin de semana, ¿no? Es verdad que eso es difícil, porque muchas veces se habla de estas zonas, se habla mucho del turismo. El turismo tiene su importancia, pero ocupa una parte, no ocupa todo, ¿no? Pero es verdad que las zonas de montaña que tienen las dificultades del transporte no tienen las dificultades del paisaje, porque el paisaje es hermoso y lo tienen ahí, ¿no? Y claro, ahora con el coronavirus es verdad que se ha visto un cierto, ya no digo tanto retorno, porque eso habría que verlo dentro de un tiempo, pero sí una huida. Yo ya he conocido a bastante gente de Madrid que ha huido porque puede teletrabajar, es verdad que eso casi son los más privilegiados, ¿no? Pero digamos que la potencialidad de la naturaleza siempre puede ser aprovechada, ¿no? Yo me he encontrado, por ejemplo, en Córdoba, que es una cuenca, la verdad, con muchísimos problemas, eso es así, o sea, es muy difícil revertir una situación así, sobre todo por eso, porque venimos de un sector que ha dado miles de empleos, y no solo miles de empleos, sino además miles de industrias asociadas, es decir, estaban los carpinteros que hacían los maderos para entibar, estaban las térmicas, estaban los que hacían pues, las puntas, las picas, las arreglaban, es decir, es una industria muy potente que genera muchas industrias, ¿no? Pero bueno, digamos que también esas potencialidades como digo, agrícolas y ganaderas, yo he encontrado minas que las han convertido en lugares para cultivar setas, porque resulta que tienen una temperatura constante, como sabéis, y eso puede ser utilizado para eso. Ahora mismo, por ejemplo, en Villablino hay una antigua explotación minera que han convertido en una cervecera, una cerveza minera, que a lo mejor habéis oído hablar de ella, y quieren restaurar o recuperar una bocamina, incluso para que se produzcan allí cervezas como de
¿cómo os diría? Un poco fetén, ¿no? Cervezas así un poquito de... Gourmet. Eso, Yo la probé, está muy rica, ¿eh? Está muy buena, sí, la 1270. Después, por ejemplo, en Córdoba, perdón que me había perdido, en Córdoba conocí un proyecto interesante también para zonas de montaña que era una escuela de escalada en un antiguo, ¿cómo se dice? En una antigua estación de tren minero, además que son muy bonitas, como sabéis. Habían restaurado esa estación de tren y tienen una escuela de escalada. Entonces esa estación se convierte también en albergue, ¿vale? Yo lo digo por dar ideas positivas porque todos sabemos de dónde venimos y lo difícil, ¿no? que es. Entonces hay cosas que más o menos se ve que pueden funcionar. Es verdad, no digo que sea fácil, porque fácil no es nada. Y después en cuanto a las empresas, pues lo que hemos visto todos muchas veces es que la gran empresa a veces llegada al calor de la subvención viene, hace chorrocientos empleos y a los 4 o 5 años, cuando acaba el periodo que tiene contratado, se va, ¿vale? Yo esto lo he visto, incluso lo he visto en cosas que me ha fastidiado mucho ver y enlazo un poco con lo de la transición energética porque tenían que ver con eso. Por ejemplo, os voy a poner el ejemplo en Puerto Llano. Puerto Llano es una cuenca minera que además es una cuenca muy ligada a la energía. Es verdad que la mayoría de Puerto Llano ahora mismo vive de la refinería de Repsol que hay allí. Son, no sé si unos 1.500 empleos, es una barbaridad de gente, ¿no? Pero tuvo muchas minas, que por cierto la refinería viene de la minería. El origen de esa refinería era refinar las pizarras bituminosas que están con el carbón, pero después se reconvirtió a refinado de petróleo y con oleoductos y ahí sigue, ¿no? Y, ¿qué os iba a contar? En Puerto Llano, por ejemplo, en el primer tirón de las renovables, en la primera década de este siglo, se abrieron 2 empresas muy grandes, Silicio Solar y Solaria, si no recuerdo mal, de placas solares. Bueno, pues una creo que eran 700 empresas entre las dos más o menos, o sea, mucha. ¿Pero y eso dónde? En Puerto Llano. Pues hizose también en Mieres, que en Puerto Llano todavía hay sol, pero claro, Mieres ya no, me... pero era para fabricarlas. ¿Y estas también? No eran huertos. No, era para fabricarlas. Claro, para fabricarlas. Sí. Y cerraron. Entonces, ¿con esto a qué voy? ¿Vale? Como ejemplo, que por ejemplo podríamos dar muchísimos de fondos miner de grandes empresas en Asturias, Venturo 21, Díaz Alfarma, un montón, a las Aluminium, un montón. Que muchas veces un tejido de pequeñas y medianas empresas yo he visto que es mucho más seguro o que se arraiga más en el terreno. Y os voy a poner un ejemplo que en León no hemos tenido en cuenta, que fue Sabero. Sabero, como sabéis, fue la primera cuenca minera que cerró en León en el año 91. En Sabero, cuando cerró la mina cerró de un día para otro en Sabero, porque se votó, los mineros se votó el cierre de esa mina, las indemnizaciones, en fin, quedaron como unos 400 mineros sin colocar y demás. ¿Qué ocurrió en Sabero? En Sabero, en el momento que cerró la mina, no había polígonos industriales, no había suelo industrial, para nada, no había dónde poner una fábrica. Las primeras personas que en Sabero abrieron nuevos negocios después del cierre de Ulleras de Sabero fueron las mujeres, porque los mineros quedaron un poco esperando esa recolocación, que no se dio, la mayoría se acabaron yendo a la cuenca nuestra, a la zona de Oliva Vascolonesa o bien a Unosa, etc. Y las mujeres abrieron pequeñas cooperativas textiles. Algunas de ellas siguen existiendo a día de hoy. Es decir, estoy hablando del año 91, Esas cooperativas textiles siguen existiendo. ¿Qué ocurrió con Sabero? Como ha ocurrido en muchos sitios. El cierre de la mina llegó antes de que hubiera habido una diversificación laboral, que ese es el gran fallo que hemos tenido todas las cuencas mineras, ¿no? Esa falta de diversificación que cuando cierra la mina cerró todo y no hay nada más. Ahora mismo en Sabero hay 3 polígonos industriales, ¿no? Esos 3 polígonos industriales a lo largo de estos 20 años, ahora más o menos hay unas 300 personas. Claro, para eso ha habido que hacerlos. Se han hecho además donde están si conocéis Sabero, en los 2 pozos que hay, está el pozo Herrera 1 y el Herrera 2, que los castilletes de los pozos están en el medio de ese pequeño polígono. Son polígonos muy pequeños, también lo digo por la zona de aquí, es decir, en zonas montañosas tú no puedes tirar a un gran polígono. Son 3 polígonos pequeños, muy próximos. Uno de ellos está más bien en la zona de Cistierna y los otros 2 en Sabero. ¿Qué empresas quedaron allí? Digamos, de las primeras que se pusieron. Por ejemplo, Valles del Esla, que es una empresa cárnica de
no sé si la conocéis, marca de calidad de Valles del Esla, que al final también, que es gourmet también, una carne pues como buena, y que además permite, o sea, esa fábrica permite que los ganaderos de la zona se arraiguen allí. Es decir, con estas cosas me refiero que, lógicamente, que no se deslocaliza de un lugar, aquello que tú puedes hacer allí. Una fábrica las fábricas que había en Puerto Llano, por ejemplo, de placas, como os digo, las acabaron cerrando porque las placas las empezaron a comprar en China, eran mucho más baratas. Entonces, en el momento que esa subvención se acabó, con lo cual, claro, es difícil, lo cual no quiero decir, es difícil estar donde estábamos, eso todos lo sabemos porque, bueno, fueron grandes industrias, ¿no? Pero sí que es verdad que una nueva mirada hacia los pueblos es importante, porque si la gente piensa que en un pueblo no puede desarrollar su negocio, no va a ir. Y también para eso, fundamental, como sabéis, no sé cómo estaréis aquí de cobertura. Bien, bueno, eso es una buena cosa, eso es muy importante. Mira, yo me he encontrado, os voy a poner otro ejemplo, en la zona un ejemplo positivo de una cuenca que está bastante bien, pero también por las circunstancias que tiene. La cuenca del Ebro y el Segre, que es una cuenca que ocupa 4 provincias, la cuenca, digamos, la parte más minera, y ya te paso la palabra que no me enrollo, Sí. La parte más minera es Mequinenza. Yo voy a cobrar igual, hable más o menos. No vas a destajo, ¿no? Está por ver. Pero vas a destajo de palabras. De rendimiento, yo el destajo no lo quiero. Esto se verá. Bueno, pues acabo con este ejemplo porque también es un ejemplo, bueno, interesante, porque como digo, son pueblos, todo lo que estamos hablando, las cuencas mineras al final es una zona rural. Yo siempre digo que es una zona rural industrial, pero ahora hemos pasado a hacer una zona rural, ¿no? La zona del Ebro y el Segre ahora mismo es una zona que ocupa Zaragoza, Lleida, Tarragona y Huesca, ¿vale? A ambos lados del Ebro. Claro, tiene mucha suerte. Primero, tiene el Ebro, tiene unos regadíos fantásticos. Bueno, fantásticos, depende para qué sitios, pero en general tienen muy buenos regadíos. Lo digo porque hay pueblos como Fallón que inundaron y que ahora está llegando el regadío. Es decir, ese pueblo que fue inundado solo ahora tiene regadío, están cambiando cultivos de secano que antes tenían olivos y almendros por cultivo de regadío, que es lo que allí da dinero, ¿no? Porque allí la parte de Lleida, sobre todo, es una parte muy frutícola. Ahora mismo es una parte en la que la mayoría de los melocotones posiblemente que coméis vengan de allí. Son hectáreas y hectáreas de terreno. Claro, para eso hay que tener un buen terreno, hay que tener un buen río como el Ebro que te riegue, pero además, y claro, ahí viene la circunstancia de cada lugar, tienen una autopista estupenda que conecta con Cataluña. Entonces, incluso el conflicto catalán ha hecho que muchos empresarios se ubicaran en el polígono de Fraga, que es un polígono muy grande y que está ampliando. Y entonces, ¿qué ha hecho, por ejemplo, esa zona de Mequinenza? Tiene pesca, es una pesca particular, porque no sé si conocéis lo que son los siluros, que son unos peces horrorosos, tan grandes como esta mesa, que se pescan y se vuelven a echar, no se matan. Entonces, allí, y vuelvo a lo de la conexión, por ejemplo, Fallón no tiene una conexión malísima. Yo cuando estuve allí me quedé sin conexión de teléfono. Bueno, pues Fallón tiene más plazas de campings que habitantes. Tiene 600 plazas de camping solo en Fallón. Y allí no me acuerdo cuántos viven, no sé si son 200, 300, o sea, tiene como el doble de plazas de camping que habitantes. ¿Qué ocurre si esas personas que tienen esos campings dedicados a la pesca, al senderismo por allí, bueno, sobre todo muy relacionado con el río, si no tienen una buena cobertura, ¿cómo le van a hacer reservas, ¿no? Entonces, me refiero, por ver estas cosas, ¿no? Es decir, las potencialidades que ahora mismo tienen las cuencas mineras pueden ser las de cualquier lugar rural, con sus ventajas y sus desventajas, y también la parte un poco histórica, que yo siempre pienso que hay que cuidar, porque hablaba, por ejemplo, cuando comíamos de las minas de Gallarta en el País Vasco, por ejemplo. En Gallarta, que es una mina a cielo abierto, que lo han dejado tal cual, de hierro en este caso, pues va mucha gente porque hay un museo. Entonces, esas cosas son importantes, ¿no? Yo, bueno, quizás he soltado muchas ideas, pero ya me entendéis, ¿no? Por ver un poco estas cosas que funcionan y qué no funciona, porque, bueno, lo cual no quiere decir que sea fácil, ¿no? Porque, como sabéis, una zona rural siempre tiene esas dificultades, y más en zonas montañosas, ¿no? Pero bueno, ya me entendéis. Bueno. Ejemplos positivos. A ver, ¿va a ganarse el sueldo Zana ahora, entonces? ¿No? Coge el pico y pala. Yo siempre que vengo a alguna mesa de debate que hablar sobre el futuro, advierto, yo soy muy pesimista.
Por eso me dejan en el último lugar, ¿sabes? Porque, Y por eso hace un año que la no gente dejamos pinta ir al las cosas entrego. bien, yo estuve de alcalde en el municipio donde vengo, en la Puebla de Gordón, y me tocó comerme todo el inicio del desmantelamiento final, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y te das cuenta, cuando estás ya dentro de la institución, cómo es muy importante el lenguaje, cómo ellos son muy cuidadosos y pagan a personas muy inteligentes para medir muy bien las palabras, y cómo nos han colocado un término para hablarnos del cierre que ellos denominan transición justa, ¿no? No es transición, porque tú vas al diccionario y transición es lo que te lleva de un lugar a otro. Nosotros ya estamos en el cierre, o sea, no es transición. A nosotros nos lo dieron cerrado ya cuando nos dijeron el 18 hay que devolver el dinero que quiera seguir. Sana, y de manera bastante intransigente. Sí. Exacto, o sea, Nos no fue dijeron, transición. No hay transición, ¿no? O sea, transición es lo que pudieron hacer y no se hizo. Pero en el momento en el que nos dijeron el término transición, ya era un hecho juzgado, ¿no? Ya era un pleito juzgado que dicen los mexicanos. Y no es justa, tampoco, porque aquí se han beneficiado varias partes, pero ha habido otras partes, las comarcas y los trabajadores y sus familias, que han salido mal parados, entre comillas, ¿no? Sobre todo las comarcas mineras, ¿no? Entonces no es transición y no es justa. Yo soy pesimista porque, ya lo han dicho ellas también de una manera un poco más suave, es muy complicado volver a reflotar económicamente comarcas que daban muchísimo trabajo y había muchísima riqueza porque había muchísimo trabajo y no, había sitio donde trabajar que era bajo tierra. Orográficamente es muy complicado meter polígonos industriales, la Fasa Renault o no sé qué, que te dé trabajo a 5.000 o 10.000 personas. Es muy complicado porque no hay espacio. Entonces, al no haber espacio, no puedes dar grandes cantidades de trabajo. Pero hay otra verdad que tampoco debemos ignorar, que es que aun montando aquí una fábrica que diese trabajo a 1.000 personas, se te fijaban las 1.000 personas a vivir en Barruelo. Por ejemplo, en mi pueblo, en Ciñera de Gordón, sería imposible que fuese a vivir nadie, porque no hay ni una casa vacía. Y casi todas las casas están ocupadas por una persona. Llegó a haber casi 3.000 habitantes en los años buenos, ahora estamos censados menos de 800, 700 y tanto, y pico. Y todas las casas, habrá 4 vacías, 4 literales, ¿eh? Todas las casas están ocupadas por una persona, básicamente viudas. Todas las casas. Entonces, es muy difícil que aunque montasen en Ciñera de Gordón una fábrica, pudiera gente a vivir, porque no hay lugar, no hay sitio. No, se pueden levantar alguna más. Pero habría que tirar, habría que comprar, habría que edificar, Sí, o sea, es claro. otra cosa. Pero ahora mismo no hay lugar. Como no hay lugar para hacer vivienda, no hay lugar para hacer fábricas. Entonces es muy complicado. Y aunque las hicieses, las personas hoy día buscan servicios. También buscan que haya trabajo alternativo para las dos partes de la pareja. Y eso fue el principio del abandono de los poblados mineros, cuando la mujer se incorporó al mercado laboral, que en las comarcas mineras, en la nuestra, no había donde trabajar la mujer, ¿no? No hay ninguna empresa. Bueno, claro, era más difícil porque después se podía ir a León, eso sí que estaba media hora, bueno, o sea que la cosa es una decisión de... es lo que tardan en Madrid en ir a... Pero todos sabemos qué decía la gente. Es que si me voy a gastar el dinero, como había un transporte que te acercaba de la ciudad a la mina... Claro, pero eso fue después. Claro, eso entonces fue después. la gente lo que hacía era ir a buscar sitios donde que le quedara cerca del trabajo, ¿no? Donde hubiera trabajo para las dos personas. Entonces yo creo que es muy complicado volver a reflotar económicamente las comarcas mineras. No digo que sea imposible, ¿no? Pero yo creo que es muy, muy difícil. Es muy difícil también desde el punto de vista socioeconómico por una cuestión que las personas que se hayan dedicado a la minería, que estéis aquí, os sonará. Había una frase que decíamos cuando yo trabajaba en la mina, decíamos que cuando hacía frío fuera, aquello significaba cuando había crisis económica fuera, que subía el petróleo. Cuando el petróleo era lo que marcaba todas las tendencias, no los títulos, como ahora vendo algo que no existe, sino que el petróleo marcaba las tendencias económicas. Cuando el petróleo subía y había crisis en todas las partes del Estado, en las comarcas mineras nos venía bien porque había una demanda superior de carbón para aflojar la demanda de petróleo, ¿no? Entonces nosotros hacíamos mejores convenios, había más trabajo para más personas. Entonces, cuando hacía frío fuera, en las comarcas mineras hacía buen clima.
Y luego, cuando nosotros teníamos crisis, era porque fuera estaban bien, porque el petróleo estaba bajo, la economía del Estado, entonces había buenas ayudas. Hoy día esa circunstancia ya no se da. Hoy está haciendo frío fuera y está haciendo también mucho frío dentro. Y todas estas inversiones que iban a venir, esta lluvia de millones que iban a venir, que probablemente, yo no voy a juzgar que no fuese verdad, se van a ver muy afectadas por esto. Esta historia del COVID, hasta ahora nos estamos pegando contra el bicho, digamos, ¿no? Todos los puñetazos van dirigidos a ver si doblegamos al virus, ¿no? Pero va a llegar un momento no muy lejano en el que nos quitemos la mascarilla todos y empiece la economía a ser otra vez economía de mercado, no economía de guerra, entre comillas. Va a ser una economía de mercado. Y entonces va a venir la receta y van a venir los recortes. Y los recortes, nos gusten o no, van a significar que muchísimas de las promesas económicas que vinieron con la alternativa verde que se llamaba, van a afectarnos. Por lo tanto, a ver, no me gusta ser pesimista, pero yo no lo veo muy claro lo de reflotar las comarcas mineras desde el ámbito económico, ¿no? Lo que pasa que yo creo que no es pesimista, que es realista, y yo es que creo que a lo mejor si partimos de que queremos lo mismo que teníamos, estamos partiendo de un error. Porque yo no quiero, insisto, lo dije al principio, yo no quiero que los cuenques mineros asturianos vuelvan a ser lo que fueron en los años 70. Me encantaría que lo fueran desde un punto de vista laboral. Bueno, sí, claro, por supuesto, para tener a todos mis amigos allí y no viviendo por el mundo. Pues sí, y toda mi familia en los cuenques y no viviendo en Inglaterra, en Alemania, en Madrid, en Cataluña, me encantaría. Pero no me encantaría vivir en un sitio donde, en Langreo, en Sama, donde yo vivo, que vivimos en torno a 10.000 personas, el pueblo es grande. Bueno, y un pueblo grande, hay capitales de provincia, Langreo tienen 40.000, hay capitales de provincia que no tienen 40.000. Yo, en el año 2008, participé como periodista en la inauguración del saneamiento, porque en los años 60 había venido todo el mundo a vivir a la vez, lo mismo que pasaba, lo que tú dices que podría pasar en Ciñeras si llega todo el mundo a trabajar. Había todo el mundo venido a la vez, habían construido casas y nadie había preparado el saneamiento. Entonces, en el año 2008, 2007, 2008, yo participé en la inauguración del saneamiento. O sea, la mierda de 10.000 personas se iba al río Nalón. Eso no era una manera tan... Yo no quiero esos cuenques mineros. Yo quiero unos cuenques mineros en los que, si por la razón que sea vivimos 30.000 personas, pues podamos vivir en unas condiciones medioambientales dignas, en unas condiciones laborales, con la posibilidad laboral de vivir, de trabajar aquí, y si no podemos orográficamente, pues poder moverse de un lado para otro. Sí es cierto que yo creo que hay una clave que a veces a mí esto me lleva a discusión, que después no toda la culpa la tienen las administraciones y los grandes poderes fácticos. Muchas veces la culpa la tenemos nosotros. Yo tengo muchos amigos que siempre me dicen: ¿cuándo te vienes a vivir a Gijón? Que yo no tengo ninguna necesidad de ir a vivir a Gijón, que solo gastar 40 minutos de mi vida en aparcar ya me vuelve loca. O sea, yo vivo muy bien en Sama. Iba a decir de puta madre, pero hay una niña por ahí. Y no se puede decir madre a estas horas. Bueno, quiero decir que muchas veces también en Asturias tenemos una palabra que yo no sé si me vais a entender, pero por el contexto sí, que llegue la sociedad tenemos mucho refalfiu, que llegue de repente todos tenemos que vivir en Madrid, o tenemos que vivir en Gijón, o hay que vivir en León. Todos de repente nos apetecía, y ahora con el tema del coronavirus, pues sí, de repente la gente se da cuenta que es mucho mejor vivir en Sama, porque de repente puedes salir a pasear tranquilamente, porque tienes parques, porque tienes montes, porque tienes aire libre. Entonces yo no quiero los cuenques mineros de los años 70, en los que se trabajaba, pero después se vivía muy mal en muchos aspectos. Yo me acuerdo pues que el pelo me saliera, el agua saliera negra, porque había mucho humo, porque todo era contaminación. Yo no quiero eso, no quiero contaminación, no quiero vivir en un pueblo en el que no haya saneamiento. Quiero que quiero que la sociedad decida, que parte de la sociedad decida que vivir en un sitio como Barruelo de Santullán, o como Ciñera, o como Langreo está bien, que está bien vivir aquí, porque no hace falta vivir en el barrio de Cimadevilla, que es moderno, y soy poperillo, entonces vivo en el barrio de Cimadevilla. No hace falta, puede ser underground y vivir en Sama, o sea, como hago yo. Entonces, al final, yo un poquitín, el modelo
que hay que cambiar también ya el social, no solo ya, desde luego, el político o el económico, porque yo estoy de acuerdo, esta parte estoy totalmente de acuerdo de que los fondos mineros se hicieron auténticas barrabasáes con las empresas vinieron, cogieron su pasta y a los 5 años, que ya no le tengo que devolver, pues que me voy. Esto pasó en muchas ocasiones, en Asturias, en León, en Palencia, en Teruel, donde vayas con Noemí de excursión con este libro, lo ves. Entonces, bueno, pues hay que ser realistas también, ¿no? Buscar... No te interrumpo. No, si no me interrumpes, tiro aquí hasta... No, vamos a introducir una tercera cuestión, por ir cerrando el dibujo, ¿no? Que es precisamente la que hoy nos convoca aquí. Nosotros lo decíamos ayer, lo dijo Fernando, lo dijo el alcalde, lo dije yo, y es esto del horizonte cultural. Es decir, ¿por qué la Fundación decía ayer que estamos aquí con este show? Que no hemos venido a buscar votos para el sindicato, evidentemente, porque... A mí ya me tenéis, con nada. No hemos venido a predicar, en verdad, pero sí tenemos la convicción, al menos desde el trabajo en la Fundación... Somos los 3 de comisiones, Alfonso Zapico y Edel Soma. Bueno, bien. Por eso no lo trajimos. Sí. Yo digo que... Perdona, Ignacio. Somos un libro de coalición, porque yo soy un poco no, estoy vinculada familiarmente a Izquierda Unida, Unidas Podemos. Y él es del Partido Socialista, pero además de carné, ¿no? Entonces, somos un libro de coalición. Yo soy Irene Montero y él es Ábalos. Decidí yo que era Ábalos. Ahora igual cambio a Yolanda Díaz, que la veo yo con más poder. Pero bueno, de momento soy Irene. Perdona, puedes continuar. No, es que me voy a hacer asturiano de un momento a otro. Yo decía que nosotros tenemos la convicción de que estas cosas, como las que hemos hecho aquí, con independencia de que la enfermedad, como tú mencionas, nos condiciona todo, ¿no? Y seguramente en una situación normal habría más personas, incluso de Barruelo y de edad, aquí, que nos darían también una perspectiva de memoria que añadir a la vuestra. Seguramente aquí pues hay gente que no está por esta circunstancia. Pero nosotros tenemos la convicción en la Fundación de que estas cosas, como la que hemos hecho, nos es muy fácil hacerla en la ciudad de León, por pocas. Está chupado. Está chupado hacerlo en Madrid, por supuesto, porque además están las editoriales detrás y encantadas de montar un tinglado de esto. En fin, bueno, nosotros creemos que es posible hacer estas cosas en localidades como Barruelo, o Langreo, o Ciñera, o Santa Lucía, ¿no? Es decir, que esa es otro potencial. Claro, hay que crear un cierto hábito. Nosotros venimos hoy y a lo mejor no volvemos más. No, yo vuelvo, que los garbanzos con cabello están muy buenos. Prefiero a este tipo de iniciativas, ¿no? Y nosotros nos damos cuenta, andando por Castilla y León, que esto sí que se nos agradece que hagamos, ¿no? Por lo tanto, ese es otro potencial. Porque en los fondos de transición justa no entra la cultura. Es decir, no hay ningún ministro de cultura o ministra, ni consejero sentado en esas mesas, jamás estará. Entre otras cosas, porque los ministros, ministras, consejeros de industria, empleo, trabajo, incluso Yolanda, esto de la cultura creen que es otro negociado. Bueno, con Yolanda no te metas, colateral, vale, pero colateral, que va por sí solo, que va a su caída. Son titiriteros. Bueno, yo quería que me dijerais cómo veis desde esa posición vuestra de escribir libros, de llevar libros a la población, si también el futuro está en esto. Y deberíamos de alguna manera exhortar a la parte política a que en las mesas de transición también estuviera la cultura. Bueno, o que no estén ellos, que son muy pesados. Yo solo voy a decir una frase que dice el profesor Benigno del Miro Coto, que es un gran conocedor de la literatura minera, profesor de literatura, y al que yo le debo mi nombre, porque el del registro civil no quería ponerme Aitana porque decía que no existía, y él llevó un libro y dijo, sí, sí existe y tal. Benigno dice una frase que a mí me encanta, que la literatura es el pozo que no cierra. Entonces, vamos a dejarlo, en vez de la literatura, vamos a decir que es la cultura. La cultura minera, la literatura minera, en nuestras manos, y en manos de los que seguimos teniendo ese orgullo de pertenencia, está que no falte. Que no falte la memoria minera, que es ya parte de la cultura, ¿no? La memoria minera. Entonces, yo voy a creer que sí que es importante, y no me importa que no se metan los políticos en esto.
los sindicatos sí que organizáis estas cosas, pero no me importa que no se estén los políticos. Sí que es cierto... No todos los sindicatos. No, todos los sindicatos no. Pero bueno, sí que es cierto que yo creo que la cultura y la literatura en este caso sí que puede hacer mucho por les cuenques o por la minería, porque de hecho el ejemplo de Noemí es claro, y Carboneras, que también se vendió muchísimo, es claro, y no solo se vendió en les cuenques, nuestros libros se vendieron fuera, y eso es porque al final los mineros fuera de los cuenques mineres también tenemos como una narrativa, ¿no? Una épica incluso. Solo hay que hablar con algún madrileño que haya estado en ese 2012 en la Gran Vía y te cuentan la llegada de los mineros como si fuera la llegada de el batallón, ¿cómo se llama? Los que liberaron París. La novena. La novena, o sea, te decían, bueno, los mineros y tal. O sea, la épica está ahí. Hay que aprovecharla porque la gente que no oye de los cuenques mineres, pues esa narrativa te la compran. Y no quiero decir te la compran en el sentido mercantil, sino que les gusta, ¿no? Entonces, yo creo que es una manera de también que los cuenques permanezcan en el ideario de la sociedad española. El libro de Noemí es un ejemplo, claro, y un ensayo, lo saca Alfaguara y va por la 4ª edición. A mí me parece fantástico. Y además yo estoy de acuerdo con Zana que el libro en el que todos tenemos que ir. Yo para venir para aquí cogí el libro y leí el capítulo de Barruelo de Santullán, porque digo yo, voy a ver dónde voy. Después ya me enteré lo del mi vuelo y esto ya me dio... ¡Uf! Bueno, pues, a ver, claro, preguntas por la cultura y haces muy bien, porque para mí la cultura es lo que somos, es la memoria, es lo que guarda la memoria de lo que somos. Si no tuviéramos libros, películas, pinturas, no sabríamos de dónde veníamos, no sabríamos ni qué pensábamos en el siglo XVI, ni qué hicimos en ese momento. Es decir, la cultura es una condensación de nuestra historia, ¿no? Entonces, en este aspecto, ¿qué ocurre con la cultura? Yo creo que lo has apuntado tú, mezclando con el tema de la transición, bueno, pues una transición energética, no me quiero enrollar con eso porque sabéis que, bueno, hay proyectos pues, de hidrógeno verde, ya veremos cómo va, bueno, no quiero enrollarme con eso, pero voy a responder a la cultura. Lo que ocurre con la cultura es que muchas veces no se ve el potencial económico que tiene. Claro. Entonces ese es el problema. Se piensa que la cultura no es generadora de economía, no da pasta. Ese es el tema. Pero no es así, porque yo no sé si tendréis seguramente pues la cifra a lo mejor de la gente que pueda venir al año al museo, a las rutas, al románico palentino y demás. Entonces, si no existiera todo eso, ¿qué gente vendría? Con lo cual, la cultura es generadora de economía, porque esa gente, como sabéis, esas personas que vienen a ver el románico palentino, pues, o que venimos a ver el románico palentino y venimos a ver las minas y estas zonas, pues comemos en restaurantes, nos quedamos en hoteles, compramos los productos locales, no sé, vamos a la cascarita y a que nos den, ¿vale? Bebemos orujo. Bebemos orujo y el resto de líquidos que haya, ¿no? Entonces, la cultura es generadora de economía. El problema de la cultura, y eso nosotros que también nos dedicamos a la cultura lo vemos, es que eso no se ve, no trasciende, porque se piensa en otras cosas, ¿no? Y la cultura también es la naturaleza, es decir, el hacer una ruta natural, por ejemplo, sabéis que, y también digo, sigo con lo mismo de dar ideas, ¿no? Muchas, por ejemplo, minas de cielo abierto se están intentando restaurar, pero no del todo, sino dejando una parte para que haya un turismo sobre minerales, de geología. Claro, un turismo geológico, de alguna manera. Por ejemplo, en España está muy poco desarrollado el turismo también ornitológico, los pájaros, ¿no? Y todo esto, me refiero, todas estas potencialidades son las potencialidades de los lugares rurales y también es, digamos, cultura natural. Y después la propia, digamos, la cultura que conocemos, es decir, el arte, la literatura, las jornadas, lo que se puede hacer, eso también hay que crearlo. Y hay que conformarlo, y eso crea un público que después se suma. Yo, por ejemplo, tengo que decir, en Mieres, por ejemplo, y Aitana no me va a ir en contra porque lo sé, que tienen, por ejemplo, Mieres es un ayuntamiento que tiene una programación cultural espectacular, Sí, o sea, no ha parado conciertos, exposiciones, charlas, o sea, es una cosa increíble, y eso ya ha conformado un público que va, es decir, primero la gente allí participa, pero también es verdad que las cuencas están muy interrelacionadas, entonces va gente de fuera porque ya sabe, es decir, se conforma, ¿no? Es decir, la cultura crea economía, ¿no? Que es un poco por responder a la pregunta concreta, ¿no?
Y ya os digo, no sé exactamente aquí el museo, el Románico Palentino, lo que podéis tener, ¿no? Yo os podría dar algunos datos que se me ocurren. Por ejemplo, en la mina de Sercs, que es ahí en el Berguedá, en la mina de Escucha, os voy a poner el ejemplo de Escucha, en Teruel, hay una mina, es un pueblo muy pequeño, Escucha, y esa mina tiene 20.000 visitantes al año. ¿Qué ocurre? Y aquí viene la cosa buena y la cosa mala también de qué pensar y cómo hacer las cosas, ¿no? Y cómo organizarlas. La mina de Escucha está, no sé si conocéis el pueblo de Escucha es muy pequeñito. La mina está, ¿cómo os diría? 2 kilómetros. Está pegada al pueblo, pegada. Pero, ¿qué ocurre? Como la mina está allí, digamos, van 20.000 personas al año, más de 20.000 personas al año, los visitantes que tienen. No hay quien aguantes. Llevan los autobuses hasta allí. Y como no hay nada en el pueblo, no hay nada para visitar en el pueblo, que tenían la idea de hacer, por ejemplo, la casa de un minero, solo con hacer la casa de un minero, digamos, antigua, que eso yo lo he visto también en la cuenca del Berguedá, en Barcelona, quieren hacer eso para que la gente baje al pueblo a comer, porque ¿qué ocurre? Que van un montón de autobuses, pero autobuses, de verdad, paran en la mina, visitan la mina y se van. Entonces, si tú tienes algo en un pueblo que atraiga personas, y consigues, pero claro, que entrando en el pueblo, es decir, consigues, pues eso, los suficientes restaurantes, es decir, dinamizar un poco los puntos de interés. En esto, como sabéis, la comunicación es fundamental, ¿no? E incluso temas de... Os voy a poner otro ejemplo, ¿vale? Yo estoy aquí para poner ejemplos. Os voy a poner un ejemplo. Una de las mejores cosas, en mi opinión, que se han hecho en el Pozo Julia de Favero en los últimos años han sido las becas CIAN. Las becas CIAN las promueve Tomás Bañuelos, que si lo sabéis, Tomás Bañuelos es un escultor que fue profesor durante muchos años de la Universidad de Bellas Artes de Madrid y cuyo abuelo era el presidente de la casa de aquí de Barruelo de Santullán. El abuelo era el presidente de la casa de aquí, lo que pasa que después se fueron, el padre lo tuvo por aquí, por los montes, la madre que estaba embarazada, huyeron cuando estaba embarazada y ellos al final acabaron en Favero. Y él es un profesor que lo que ha hecho es que en verano coge a sus estudiantes y los lleva allí para recibir clases de escultura, pintura, grabado, etc. Y además, claro, como él conoce a mucha gente, pues no de cualquier persona, sino de los mejores pintores, de muchos buenos pintores y escultores, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que, claro, estas cosas dinamizan y después si se pierden, se pierde mucho. Esto pasó ya hace muchos años en Villablino. En Villablino había un acuerdo con la Universidad de Madrid, con la Carlos III, que vino también por Eduardo Arroyo, el pintor Eduardo Arroyo, y traían a estudiantes. Cursos de verano. Los cursos de verano, Villablino se llenaba de estudiantes que iban a lo que es el albergue y recibían allí, pues eso, pues cursos y iban por el pueblo y todo eso. Con lo cual, la cultura genera economía. El tema es que tiene que haber un mantenimiento de esos proyectos, tiene que haber un dinero, evidentemente, ¿no? Pero es verdad que la cultura nunca se piensa en esto, ¿no? Y bueno, de hecho, creo que, por ejemplo, aquí hace poco tuvisteis teatro de un grupo pequeño del Bierzo, porque me lo conozco a uno de los que lo lleva, y estaba encantado. Decía, fíjate, en un pueblo pequeño pues ha habido teatro. Es decir, esa generación de movimiento cultural ayuda. Y todas estas ideas que os digo, pues es un poco ideas que han funcionado, es decir, que han atraído al pueblo a gente de fuera. Por ejemplo, el ejemplo de Favero es que los chavales que vienen son chavales que no tienen ni idea de lo que es la minería y se ponen a pintar un castillete, a pintar una vagoneta, en fin. Con esto quiero decir que la cultura es como todo lo demás, ¿no? Igual que puedes hacer residencias artísticas, puedes también atraer artistas que se fijen aquí. Por ejemplo, en Santa Lucía, no sé si lo sabes, en Santa Lucía, Uriarte, que es un escultor, ha comprado una casa. Claro, unos escultores necesitan, además es un escultor de hierro, o sea, hace cosas gigantes, necesita muchísimo espacio. Entonces, promover cosas incluso para que haya escultores, pintores que puedan coger lugares que a lo mejor no viven aquí, pero vienen y van, y esas personas generan alrededor de ellas, porque tienen esos contactos, esa cualidad, que es lo que pasó en Villablino. En Villablino, Eduardo Arroyo veraneaba allí, veraneaba en la zona de la Ciana todos los veranos. Entonces, cuando él iba allí, aparte de hacer
con la Carlos III, los encuentros estos de estudiantes, hacía todos los veranos unos conciertos de piano, que iba muchísima gente, los hacía en el jardín de su casa, que era como si fuera esto de aquí, pues la gente fuera, ¿no? Entonces, quiero decir que la cultura es importante, ¿no? Pero es verdad que tiene que haber una continuidad, porque yo he visto muchísimos proyectos muy interesantes, bien pensados, y que en 2 años se caen. Entonces, bueno, con esto quiero decir que hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Vale. Y que hay que ser realista, y enlace un poco con lo que decíais antes, hay que ser realista en los proyectos. Cada grano hace granero, y todos sabéis que en un pueblo pequeño que venga una familia nueva puede hacer que no cierre la escuela, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre puede haber pequeños proyectos. Lo que está claro es que no se puede pensar ahora mismo en los grandes proyectos. ¿Que puede haber una fábrica que venga y monte 20, 30 empleos? Puede haberla, porque a lo mejor hay hueco, porque a lo mejor se le promueve, porque a lo mejor coge una ayuda minera y hay un polígono y tiene ese espacio, puede ocurrir. Pero el resto, generalmente, los pequeños proyectos son un poco los que quedan, ¿no? Mira, de la gente de mi edad, de la gente que ha quedado allí en la zona, pues hay gente que ha ido a la mina. Pero después, por ejemplo, yo siempre a veces cito el caso de un amigo que es ganadero. Él decidió no ir a la mina y coger pues lo que habían hecho sus abuelos y sus padres, y además aumentarlo a un montón de ganado, ¿no? Y es el que se ha quedado allí. Es decir, son empleos, como sabéis, que fijan población, ¿no? Bueno, y la cultura también. Bueno, sí, remata Zana. Bueno, pues indudablemente cuestionar si la cultura es algo importante o no importante, o sea, es un absurdo, y más en un ámbito cultural. Yo tenía apuntado aquí, no penséis que ha surgido ahora el tema. Yo creo que es una muy buena idea esta que ha tenido la Fundación Jesús Pereda de Comisiones Obreras, con Ignacio al frente, ¿no? De hacer un recorrido cultural por las comarcas mineras, por núcleos pequeños, no por las grandes ciudades, que sería mucho más cómodo, porque esto nos demuestra también la importancia que tiene la cultura en el ámbito económico, ¿no? Como decía Noemí. No hay dinero para otras cuestiones, muchísimo menos les va a interesar en el ámbito político promocionar la cultura, porque, entre comillas, va contra sus intereses. Siempre hemos dicho que cuanto más formados están los ciudadanos, ¿no?, peor se les engaña, ¿no? Es una cosa de perogrullo, ¿no? Pues no les interesa mucho promocionar la cultura. Por eso es de agradecer todos los proyectos culturales que salgan, porque además es verdad que no son gastos, son inversiones. La cultura genera matrices económicas allí donde va, donde se asienta, porque es capaz de crear, no solo en el ámbito en el que ella se establece, sino que se diversifica muy bien. O sea, tú montas una escuela de cine, había un proyecto ahí en nuestra comarca, y no solamente es que si sale adelante un proyecto cultural cinematográfico, porque luego te viene también en los anexos, que digamos es los literarios, ¿no?, los que van a montar los guiones, por decir algo, ¿no?, o los que van en la industria de las cintas o lo que sea, ¿no? O sea, se autogenera y se diversifica muy bien la cultura económicamente. Lo que pasa que, bueno, no sé yo si hoy en día la sociedad reclama a estos niveles como para generar una riqueza que sustente comarcas enteras en torno a la cultura. Pero es interesante ir haciendo pequeñas cosas, porque de una pequeña idea, de un pequeño taller de teatro en un pueblo, puede surgir un montón de alternativas distintas que se generan gracias a esa idea. Entonces, claro, negar la importancia de la cultura es, vuelvo a decir, yo creo que es de perogrullo, ¿no? Pero los fondos Miner, lo que tú decías al principio, no aparecen partidas concretas de esto, ¿no? Nosotros teníamos allí tenemos un centro de interpretación del clima, la naturaleza y medio ambiente ahora, ¿no? Ha ido cogiendo apellidos, a medida que han ido retrasando la llegada de dinero, ha ido cogiendo apellidos, ¿no? Primero era el clima, luego terminó siendo del tiempo y del medio ambiente, ¿no? Que llega el nombre ya a Pajares, así, ¿no? Llega el nombre a Pajares, ¿no? Es un local que fueron unas escuelas antiguas y tal. La idea en origen es muy buena idea,
porque era, no sé si conoces las... Sí, he bueno, estado allí, sí, sí. la idea era muy buena, el local era precioso, entonces llegó dinero para arreglarla, adecuar las naves, las aulas, y nos pilló la crisis del 2008-11, cuando iba a venir la fase de musealización. Ahí se acabó el dinero, ¿no? Entonces, bueno, se ha ido montando como se ha podido, poco a poco y tal. ¿Y cuál es el problema? El problema es mantener, por ejemplo, un museo como ese, abierto, para que puedan ir autocares, como dices tú, que van a esa mina, ¿no? Significa que tienes que tener 1, 2 o 3 trabajadores, X trabajadores, que tienen un sueldo y tal, y las inversiones, el ayuntamiento, por ejemplo, de Puebla de Bordón, y sería imposible tener eso si no fueran vía subvenciones, ¿no? Como está abierto ahora. Bueno, subvenciones tiene una persona. Sí. ¿Sabes? Y no todos los días, y horas, y tiene que ser gracias a subvenciones, porque económicamente los ayuntamientos, por ejemplo, de Puebla de Bordón, que tienen una deuda superior a su presupuesto, estamos con un abogado, no nos intervienen porque no les interesamos. Si no, ya nos hubiera intervenido el Ministerio. Tú explicas esto cuando ibas a solicitar ayudas. ¿Para qué me queda usted un dinero para un museo si lo tengo que tener cerrado porque no puedo pagar la calefacción, no puedo pagar el seguro, no puedo pagar un trabajador? Entonces, claro, hay toda una corriente de negocio alrededor de eso, porque decimos, viene un autocar, tienes una cafetería al lado, viene un autocar de 60 personas, son 60 cafés. Igual hizo el día, ese bar arregló el día, vendió 7 bocadillos o lo que sea. Pero todo en torno a la cultura, ¿no? Pero claro, si tú no la puedes mantener, tienes que tener ayudas para mantener la cultura. Porque no entienden que la cultura genera, aparte de conocimiento, también genera riqueza económica, ¿no? Bueno, pues vamos a cerrar aquí, si os parece. La Fundación ha hecho, en estos 4 últimos años de vida, ha hecho 2 estudios, digo a propósito de esto, sobre precisamente la cultura en Castilla y León. Este concepto de cultura nunca se sabe muy bien qué engloba, ¿no? Porque el sector, pues efectivamente engloba desde la edición de libros hasta aquellas personas que se abonan a una plataforma para ver películas, ¿no? Es decir, que es muy heterogéneo. Pero para que os hagáis una idea sobre si aporta o no aporta economía, la aportación de la cultura en Castilla y León al Producto Interior Bruto de Castilla y León es exactamente igual al sector primario. Es decir, a la estructura de pesca y alimentación, o como se llame. Claro, nosotros pensamos que el sector primario, no estando como está en estos tiempos, que bueno, muy venido abajo, pero todo el mundo, hostia, es importante el sector primario, los tractores se manifiestan, hay ayudas, hay la PAC, hay la leche, porque esto hay que sujetarlo. Bueno, pues el mismo grado de aportación del sector primario es el de la cultura. Es verdad que es muy heterogéneo, pero no nos hacemos la idea hasta que vemos esta comparación. Porque pensamos que la cultura es una colita del PIB, ¿no? Es tanto como el sector primario en Castilla y León y en España. Bueno, esto es una razón de lo que estábamos diciendo, porque hubiera que poner una imagen, ¿no? Y ya para cerrar, no sé si queréis decir algo más, y si no, vamos terminando. ¿Os despedís? Yo agradecer, ¿no? Yo creo que No sé si levantó la mano y Paula, si quería decir algo. Ya sé que vamos tarde. Que yo creo que espacios como estos, donde podemos ver que hay muchas personas haciendo literatura, que quizá no somos conscientes, ¿no? de que hay cantidad hasta que no nos encontramos, me parecen importantes esta idea de itinerancia y de pequeñas iniciativas culturales en red, conectadas, ¿no? Porque ¿qué pasa si esta cervecera del Bierzo comparte saberes con la iniciativa que tiene Rita en Perapertú de su movida de ocas, ¿no? Sí. Sí, de hecho... Saneamientos y saneamientos, metimos todo al río directo, o sea, no puedo llevaros al pueblo. No, sí, hombre, a ver, tú sí, lo que no puedes... ¿Sois 10.000 en el pueblo? No. Por eso, a ver, chica. Pero cuando van 3 coches visitantes ya es una invasión. Ya, pero molesten, ¿no? Ya. Sí, mira, de hecho lo de la cervecera, una cosa que ha hecho, que espero que continúe, es que han hecho becas, dan becas para proyectos de la zona. Y creo que el primer año que lo hicieron, si no recuerdo mal, lo ganó una empresa que era de hacer mermeladas, que plantearon el proyecto de hacer mermeladas, entonces le daban un dinero para... O sea, que lo que tú dices genera otras cosas, ¿no? Igual que, por ejemplo, lo de la fruta genera empresas de cartonaje. O
sea, esto es así. Porque si por casualidad existiera miedo a emprender, esas personas que están emprendiendo iniciativas sostenibles o esos artistas, creadores que estáis creando también producción artística, pues tenéis mucho que compartir con gente que quisiera y no se atreve y bueno, pues eso es que yo estoy esperanzada también. No. Aquí se han presentado proyectos culturales a los varios de transición, varios. Claro. ¿No? ¿Serán o no? Hay una intención desde la gente y merece la pena que se apoye no solo desde lo público, ¿no? Sino también desde lo Sí, privado. y yo, mira, cuando sacamos Los Niños de Humo y buscábamos editorial, claro, yo voy con Alfonso Zapico, que fue Premio Nacional de Cómic y tal, y bueno, esto ya vas por delante con Alfonso Zapico. El libro escribílo yo, pero va por delante Alfonso. Y nos recuerdo que en una editorial dijeronnos: no os vamos a publicar el libro porque es una cosa muy local. Y Alfonso se enfadaba, que la que se enfada normalmente en la pareja soy yo, pero Alfonso me enfadaba en ese momento y decía él: joder, pero si Chekhov hablaba del su zapatero, si no salió del pueblo en su puta vida, ¿cómo puede ser que nos digan esto? Entonces, efectivamente, lo que hay que tener cuando tienes un proyecto en el que crees, sea literario o sea de cualquier tipo de emprendeduría, si existiera la palabra, pues tirar para adelante con él. Y en el caso de les Cuenques Mineres, pues todo eso ese pasado que hizo que los sitios tuvieran, o sea, que la sociedad generara una serie de derechos que no nos daban las patronales, o sea, que todo ese ejemplo de nuestros antepasados sea el que nos ayude a llevar al futuro. Y yo solo digo que muchas gracias otra vez por dejarnos participar y muchas gracias al pueblo de Barruelo por este sitio tan guapo. Vale, Ana. Sí. Bueno, yo para terminar, yo quiero ahora aportar mi granito optimista, porque me parece que he sido el Está mal, ¿no? patito negro aquí. Hay que ¿A que tienes compensar. fiebre? Voy a deciros una cosa, yo si hay algo en lo que confío, en que el futuro es bueno, es porque hay más mujeres interviniendo en todas estas cosas que hombres. La prueba está que en este cartel hay 4 mujeres, con María Luisa y con Cecilia, y 2 hombres, Abel, levanta la mano si estás por ahí, Acaba de marchar. y servidor. Por lo cual yo creo que esto está bien encarrilado, porque por una vez puede ser que las mujeres tengan el peso que se merecen y esto vaya a buen puerto. Así que nada. Bueno, pues ahora sí que cerramos. Únicamente os recuerdo que mañana terminan estas jornadas. Mañana por la mañana, aparte de la continuación del taller, me parece, ¿no, Paula? Va a ser Cecilia Ureta la protagonista, con la exposición que está aquí arriba montada. Vamos a hacer varias visitas guiadas en pequeños grupos por las razones estas de la enfermedad dichosa. Y a la una, en todo caso, haríamos una apuesta en común con un grupo un poco mayor, limitado también a los aforos y estas cosas, ¿no? Pero la exposición va a estar aquí hasta final de mes. Lo digo por la gente de la localidad, que no hace falta que se agolpen mañana todos, como hoy, que ha estado esto lleno a reposar, que pueden hacerlo tranquilamente, pero va a estar hasta final de mes. Esto es una colaboración del Museo Minero de Sabero y del Instituto de Leones de Cultura, que también nos ha dejado la exposición muy amablemente. Así que nada más. Muchas gracias.